mucho, doctora, esta tan calurosa bienvenida y sobre todo el contexto que ustedes me están permitiendo conocer. También, por supuesto, las gestiones del maestro Leonel Zúñiga y el interés de las y los asistentes a esta sesión del día de hoy, que me queda claro que tiene mucho que ver con mejorar las condiciones de convivencia escolar y de seguridad de las y los estudiantes. Platicando yo un poquito con el maestro Leonel, yo lo que le compartía es que también para nosotros es muy importante conocer cuáles son las vivencias de ustedes, cuáles son lo que día a día están experimentando, porque hay que recordar que desafortunadamente la cifra negra existe en todo el país. Nosotros conocemos de los delitos que sí se denuncian, pero sin duda hay muchas cosas que pudieran estar pasando en los campos de ustedes, de las cuales nosotros no tenemos conocimiento, tanto porque probablemente a lo mejor no se consumó el delito, hubo una etapa previa, una orientación, o porque simplemente no se quiso denunciar porque no se consideró que las pérdidas económicas o incluso un daño emocional ameritara una denuncia. Pero sin embargo, para nosotros es indispensable conocerlo, por lo cual el espacio que hoy hay en la sesión de diálogo al final, pues será muy importante para poder conocer, independientemente de las buenas prácticas, que los felicito, para mí es muy importante conocerlas, cuáles son los mecanismos, pudiéramos estar sumando. Sin duda, el tema de la vinculación con la autoridad tiene que ser un esfuerzo permanente y coordinado. No puede ser un tema que dependiendo del municipio en el que ustedes vivan o esté su campus, dependa esa relación o cuál será la característica, es decir, que quien esté en León no pueda tener la buena relación que a lo mejor hay en Celaya con la autoridad municipal, etcétera. Tiene que ser un tema de protocolos y mecanismos permanentes que afortunadamente a través de la Secretaría de Educación pues se han ido desarrollando y fortaleciendo de manera institucional. Yo quisiera hablarles hoy de varias cosas, uno de ellos evidentemente, y quiero partir como de lo más duro o de lo más complicado, que son las cifras que el propio INEGI publica sobre cuáles son los delitos que los propios jóvenes, hombres y mujeres, están cometiendo. Porque esto nos permite abrir los ojos a ver qué es lo que están haciendo nuestros jóvenes. La gran mayoría de ellos, evidentemente, no están accediendo a una a educación universitaria, pero sin duda forman parte del mismo grupo de edad. La encuesta que ellos presentan es la encuesta nacional de adolescentes en el sistema de justicia penal, y para poder conocer cuáles son y darnos una idea de cuáles son los delitos que más están cometiendo, en primer lugar tendríamos en el caso de la violación, el 23% de los jóvenes que están recluidos o con una medida cautelar cometieron violación. En segundo lugar, el robo. El tercer lugar es el homicidio. La siguiente es la aportación de armas, que es el 14%, para darnos una idea. Lesiones 9%, posesión de drogas 9%, secuestro 6%, narcomenudeo 5.9% y otros delitos sexuales diferente a la violación el 4.7%. Uno de los temas que nos preocupa es el tema de la posesión de droga. Hoy tenemos un aumento para el año 2022, los resultados que presenta el INEGI al 2022, que se incrementa en 2 puntos porcentuales. ¿Qué quiere decir? Pues que tenemos cada vez más adolescentes procesados por el tema de narcomenudeo. Esta es una realidad que hoy en Guanajuato está vigente, el tema de la posesión de drogas, el tema de la venta de drogas, etcétera, y eso es lo que nos provoca, particularmente en el caso de Guanajuato, un aumento en la violencia. Yo hago una distinción regularmente, porque creo que es importante conocerla, entre violencia e inseguridad. Violencia es la forma o el modo en el que se cometen los delitos o la percepción que genera. Y perdónenme que pueda poner ejemplos muy duros, pero es necesario. Un robo de casa habitación se puede hacer con o sin violencia, y la experiencia para la víctima es completamente distinta. Y por el otro lado, no toda la violencia que pudiera presentarse en el caso, por ejemplo, de un homicidio en donde el cuerpo de la víctima es presentado de manera pública, en la vía pública, pudiera contenerse en una sola carpeta de investigación porque el impacto es grave. En el caso de la seguridad o inseguridad, hablaríamos de lo que son principalmente delitos patrimoniales, como robo a casa habitación, robo a transeúnte, etcétera. Para el caso de Guanajuato,
prácticamente todos los indicadores, a excepción de robo a casa habitación, que está un poquito más alto, todos los indicadores que tienen que ver con delitos patrimoniales nos encontramos por debajo de la media nacional e incluso por cada 100,000 habitantes en un nivel muy distinto a estados vecinos como Querétaro y Aguascalientes. La información está pública en nuestra página de internet del Secretariado Ejecutivo y ustedes ahí podrán revisar. Les adelanto algunos de los temas. Es más probable que exista un robo a casa habitación en Aguascalientes que en el caso de Guanajuato. Es más probable que exista un robo de vehículo por cada 100,000 habitantes en el caso de Querétaro que en el caso de Guanajuato. Es más probable que exista un caso de secuestro en Querétaro que en el caso de Guanajuato, por cada 100,000 habitantes. Esto es importante comentarlo porque nos permite redondear el tema y que, insisto, la información la hacemos pública con datos oficiales de igual forma como los que contaría Querétaro o Aguascalientes, y los cito como los vecinos que regularmente vemos más tranquilos, porque es importante que ustedes la conozcan de primera mano. Incluso dentro de la página del secretariado, ustedes pueden consultar por municipio cuál es la incidencia delictiva, cuáles son los delitos que se han venido aumentando en cada uno de los municipios, qué tanto se ha agudizado algunos temas, qué tanto ha bajado, sobre todo para poder establecer la toma de decisiones, en qué municipios, por ejemplo, ha aumentado el robo de vehículo, en cuáles ha disminuido, etcétera. Entonces, para nosotros es importante poner a su disposición esta información porque eso permite la toma de decisiones, eso permite poder, en el caso de ustedes, primero ver si todos los delitos que están cometiéndose en realidad se están reflejando en las denuncias. Insisto en la parte que platicábamos al principio de que no todo se denuncia. Para nosotros lo ideal, aunque las cifras fueran más altas, es que se denunciaran. Yo aquí pongo el caso del ejemplo del COVID. Si tú no haces pruebas COVID, el COVID no existe. Pero desafortunadamente tendrías una gran cantidad de gente falleciendo. Si tú haces pruebas COVID, probablemente salgas en el primer lugar nacional de COVID, pero te permite, a diferencia de otros estados que no hacen pruebas, pero lo que te permite es tomar decisiones en materia de salud pública para salvar vidas. En el caso de los delitos es prácticamente algo similar, que entre más denuncias tengamos, nos permite poder conocer cuáles son las conductas antisociales que están cometiéndose en contra de la población y poder tomar decisiones. Entonces, si ustedes preguntaran si Guanajuato es un estado seguro, las denuncias, incluido el caso de robo de vehículo, que es un delito que casi no tiene cifra negra, evidentemente por el cobro del seguro, entre algunos otros aspectos, Guanajuato se encuentra en la gran cantidad de delitos por debajo de la media nacional. Si ustedes preguntaran si Guanajuato es violento, pues sí, también tiene brotes de violencia o zonas específicas de violencia relacionadas al homicidio, en específico en el caso del homicidio, 9 de cada 10 homicidios son cometidos contra personas que tenían alguna relación delictuosa previa, es decir, que o vendían droga o tenían alguna participación en un grupo delictivo. El otro 1 de cada 10, pues se obedece a un tema de riñas, a un tema personal, a un tema de alguien que circunstancialmente pierde la vida sin tener ninguna participación. Eso nos permite pues tener también un panorama más amplio. Hicimos una pequeña presentación en cuanto a delitos digitales, que creo que hoy son los que más afectan a las y los jóvenes universitarios, por distintos factores, ¿no? Tanto por el tema de la hipercomunicación, yo creo que hoy estamos hipercomunicados, los delitos en el ámbito digital son los mismos que existen en el ámbito presencial. Simple y sencillamente encuentran otra plataforma para poder llegar. Irónicamente, muchos de nosotros le echamos llave a nuestra casa para cuidar lo que más queremos, pero en esta ironía, pocos le ponemos una contraseña a nuestro teléfono celular y cualquiera podría acceder a él y poder conocer cómo es nuestra vida, cuáles son nuestras fotografías, acceder a nuestras aplicaciones bancarias, etcétera. Entonces es una ironía que mientras por un lado sí cerramos con candado, por otro lado ni siquiera tengamos una clave de acceso para nuestro celular. Incluso podría la ganancia ser mucho mayor para los delincuentes que lo que encontraran en nuestra casa, porque yo creo que la gran mayoría en algún momento tenemos más recursos, sobre todo financiando año, en nuestras cuentas bancarias o en nuestras tarjetas de crédito,
que lo que pudieran encontrarse, por ejemplo, en efectivo en la casa o llevarse alguna pantalla que ya la gran mayoría de segundo uso, pues su valor demerita, ¿no? Entonces, en el tema de delitos digitales, voy a poner una pequeña presentación, que ese es lo que a nosotros nos interesaría, creo que ahí la vemos. Y aquí sería la violencia digital en la población estudiantil. Afortunadamente en México contamos con el INEGI, que es el que nos ayuda y nos permite poder conocer mayores cifras y datos, preguntándole a la gente, más allá de las carpetas de investigación, qué es lo que está viviendo. En este aspecto, podemos hablar del tema de ciberacoso y prácticamente lo que podemos hablar es que el 27% del total que utilizó de las y los jóvenes que utilizaron internet o celular han padecido ciberacoso, jóvenes de entre 12 y 19 años. De esta población joven que sufrió ciberacoso, pues la gran mayoría son mujeres con casi el 55%, y México, en este grupo de edades donde más prevalece el ciberacoso en el caso que va contra mujeres. Por grupos de edad, ustedes lo podrán ver, quiénes son víctimas de ciberacoso, que son el 27% de 12 a 19 años, que es en parte su población en la que diario están atendiendo, de 20 a 29 años, que también forma parte de la población, particularmente los que están un poquito más rezagados, del 27%, y ya de ahí vamos por grupos de edad con menor frecuencia, que es de 30 a 39 años, de 40 a 49 años, de 50 a 59 años y de 60 y más, prácticamente 12% en ambos casos. Y como ya lo comentábamos, el gran porcentaje se concentra en el caso de las mujeres. Aquí es el porcentaje de víctimas de delitos cibernéticos, de igual forma de 12 a 19 años. ¿Cuáles son las conductas que podrían involucrarse en estos aspectos? Los mensajes ofensivos, las llamadas que también son ofensivas, las críticas por apariencia o clase social, la suplantación de identidad, que es mucho más común de lo que imaginamos, el contacto mediante identidades falsas, de las cuales pues evidentemente de manera previa se hizo una suplantación de identidad, rastreo de cuentas o sitios web, provocaciones para reaccionar de una forma negativa, insinuaciones o propuestas sexuales, recibir contenido sexual, publicar o vender imágenes o videos de contenido sexual, publicar información personal como fotos o videos, amenazar con publicar información personal, audios o video para extorsionar, que también está presente, y particularmente lo viven más las mujeres con el 26%, u otras situaciones. Aquí, si ustedes se fijan, el porcentaje más alto lo tenemos en el tercer apartado, que son las críticas por apariencia o clase social, seguida de las provocaciones para provocar reacciones de manera negativa. Prácticamente el 37% de las mujeres han sido víctimas de publicaciones sobre su información personal, incluidas fotos, a lo mejor no de un carácter sexual, pero sí a lo mejor una conversación, un pantallazo. Después, el 50% de las mujeres de este grupo de edad han sufrido críticas por su apariencia o clase social a través de medios digitales, y el 37.4% de los hombres de este grupo de edad han sido víctimas de suplantación de identidad. Aquí algo importante que es necesario comentar es que hoy estas conductas que serían clasificadas como violencia digital en algunos estados, incluyendo Guanajuato, ya son consideradas delito como violencia digital. Es decir, alguien que saca una cuenta de Facebook con las fotos de alguien más para suplantar una identidad y enviar solicitudes de amistad, ya puede ser considerada una persona que está cometiendo violencia digital. Después, algo que creo que es importante hablar y de lo cual casi no hablamos, es quiénes son las y los violentadores, porque hoy hablamos de cómo proteger a nuestra población estudiantil y es algo en lo que estamos totalmente convencidos. Pero también uno de los cuestionamientos es cómo hacer que nuestra población estudiantil no sean los primeros o primeras acosadores o violentadores en tema de derechos digitales, o en otro tipo de delitos, como los platiqué al principio, como el de violación, robo, etcétera. De acuerdo a esta encuesta que realiza el INEGI, el mayor porcentaje de violentadores digitales se encuentran entre los grupos de 18 a 25 y de 26 a 35 años. Prácticamente el 14% de los violentadores digitales de 12 a 17 años
Han amenazado con publicar o vender imágenes con contenido sexual en Internet, el clásico chantaje de las fotografías particularmente privadas, que después, ya sea por chantaje personal o por un tema de un deseo monetario, pues se amenaza con publicar esta información. Prácticamente el 26% de los violentadores digitales en este grupo de edad han criticado a personas en Internet por su apariencia o clase social. Aquí ustedes podrán ver, sé que está en chiquito, pero cuáles son los tipos de violencias que cometen. Por ejemplo, hablábamos en una de las láminas anteriores, ustedes lo pueden ver aquí como la barra más alta, que el 29% de los hombres lo que cometen, es la gran mayoría, o sea, es decir, se concentra en este grupo de edad, en particular en los hombres, el hecho de provocar a las personas para que reaccionen de una forma negativa. Después, la amenaza de publicar información personal como fotos y videos. Después nos iríamos por las críticas, por apariencia o clase social, o los mensajes ofensivos. Esto es lo que por grupo de edad, generalmente, y como lo retomamos, se está cometiendo más por jóvenes de 18 a 25 años. Aquí en este caso particular, seguimos hablando de violentadores por sexo. Por ejemplo, ustedes podrán ver que las mujeres somos las que más criticamos por apariencia o clase social, que es la tercera columna. En el caso de los hombres, nuevamente el tema de provocar reacciones negativas, pero también son los mensajes ofensivos, en el caso de los hombres, un poquito más el rastreo de cuentas o sitios web en el caso de los hombres, insinuaciones o propuestas sexuales, casi con el 6%, quienes más las cometen son los hombres. Prácticamente este es el estudio, voy a retirar, dejar de compartir, porque creo que era importante también conocer cómo en el medio digital pueden existir este tipo de temas. A ellos se suman temas y cuestiones como el robo de cuentas de WhatsApp, ya sea, y perdónenme lo rupestre de mi expresión, ya sea para chismear lo que está ocurriendo en el teléfono de alguien más. Por ejemplo, en el caso de Telegram es posible tener dos o más cuentas abiertas en varios dispositivos, entonces que en tiempo real te estés enterando sin que la otra persona se dé cuenta de que estás leyendo sus mensajes de Telegram. En el caso de WhatsApp, bueno, pues si el usuario sí se da cuenta porque pierde el control de la cuenta. Tenemos también el caso de los secuestros virtuales, que también la población joven es una de las que más lo sufre, que en el caso de los secuestros virtuales lo pongo como de manera muy práctica como un teléfono descompuesto, en donde se percibe por parte del delincuente quién podría ser más vulnerable a caer en un engaño, y a partir de ahí se realizan una serie de amenazas que genera pues una gran psicosis, ¿no? Lo comento de manera muy práctica. Un joven, hombre o mujer, a la que se le marca, insisto, generalmente es población joven, porque evidentemente están en la formación de un criterio, y todavía la experiencia no es la suficiente como para poder detectar en la mayoría de los casos cuando se trata de un caso de riesgo inminente. Le marcan, le dicen que si no sigue las instrucciones, le van a hacer daño a sus padres, a su papá, a su mamá, y que tiene que seguir las instrucciones, entre las cuales están, en ocasiones, comprar un nuevo teléfono celular e irse a darles el control de su cuenta de WhatsApp en muchas de las ocasiones, e irse a meter a un hotel o a un centro comercial o a una iglesia o a algún lugar para quedarse incomunicado. En tanto, empiezan a marcar con el número que las propias víctimas le dieron a los padres o madres de familia para pedirles dinero y decirles que su hijo o hija está secuestrado. Entonces, este recurso lo solicitan vía depósitos bancarios, porque el delincuente, la realidad es que está a 300, 400 kilómetros de distancia de la víctima con tan solo un teléfono celular, y está obteniendo ganancias importantísimas. Créanme que la ganancia que están recibiendo son alrededor de 100,000 pesos a la semana, eh, por decirlo menos, cuando cometen este tipo de acciones, o incluso cuando están extorsionando vía telefónica. Ejemplos de llamar a una escuela y tanto decirles que tienen una donación de una asociación, pero que necesitan depositar 10,000 pesos y después la donación nunca llega, o alguien a quien le prometen que ha ganado un carro, solamente tiene que pagar los derechos aduanales, por ejemplo, y paga 5,000 pesos, por ridículo que esto suene,
Entonces, o decir que si, y tocando madera evidentemente, que le harán daño a su plantel escolar si ustedes no realizan un depósito. E incluso se atreven a decir que una iguala o algún tipo de pago mensual para que les brinden protección. Todos estos casos es indispensable y necesario que se denuncien porque finalmente tanto quien tiene conocimiento de un delito tiene la obligación de denunciarlo, como por ejemplo en el caso de las universidades, pues evidentemente esto permitirá abrir una investigación más amplia y detectar si se trataba de una situación de riesgo o no. Entonces, de manera general, yo tengo tanta información, estoy como Vicente Fernández de que no me podría callar en las 10 horas siguientes porque cantidad de información tenemos muchísima. Hoy nada más les presentamos un poquito de la mucha información que tenemos, tanto en incidencia delictiva, los delitos, las características de las víctimas, pero podríamos ahondar tanto como ustedes quisieran en cada uno de los grupos. Por el momento, pues este sería mi comentario en términos generales y sigo a sus órdenes. Maestra Webb, muchísimas gracias por estas valiosas aportaciones, sobre todo con el contexto que dio con la presentación sobre violencia digital en la población estudiantil. Y pues esto para nutrir el diálogo con los representantes de las IES que están hoy con nosotros. Les invitamos precisamente a los participantes de esta sesión virtual a colocar las preguntas e inquietudes que quieran compartir con la maestra Webb a través del chat que está disponible en el Zoom. Vamos a dar inicio, si le parece bien, maestra, con una primera solicitud o pregunta que nos hacen los participantes. Una de ellas es que les gustaría solicitarle orientación y apoyo para la seguridad de los estudiantes, principalmente en los trayectos de la institución a su casa y viceversa. ¿Qué podría recomendar? Este es un caso que ya habíamos platicado con algunas universidades en algún momento. Creo que en el caso particular tiene que haber un acercamiento con las autoridades municipales para poder detectar cuáles son las zonas de riesgo o focos rojos. Y basados, yo insisto mucho en el tema que platicábamos al principio. Puede haber experiencias, por ejemplo, de robo en el trayecto a los estudiantes que al no ser denunciadas no permiten levantar una incidencia delictiva. Y la autoridad les dirá, pues, ¿para qué necesitan seguridad en esta ruta si nunca ha pasado nada? Creo que una de las cosas fundamentales que como universidades se debe llevar a cabo, no solamente es la promoción de la denuncia, sino además la recopilación de cifras estadísticas de lo que realmente está ocurriendo, porque en base a lo que realmente está ocurriendo es como se pueden tomar decisiones en materia de política pública. En ese sentido, creo que sería muy distinto. Es como poner una patrulla cada vez que alguien lo pida, y por el contrario, que sería un tema coyuntural, y por el otro lado es desarrollar una verdadera política pública de resguardo de rutas escolares. Pero solamente se puede dar esta política pública si nosotros contamos, me refiero como sociedad, instituciones, etcétera, con información que nos permita diseñar planes de prevención. ¿Por qué? Porque realmente el tema de poder proteger una ruta, si no se hace como política pública, sino de manera coyuntural, primero no va a haber recurso humano que alcance, porque a lo mejor como una universidad quiere, el día de mañana quiere otra, y quiere otra, y quiere otra, y en su derecho legítimo de contar con seguridad, pero difícilmente se va a poder lograr atender toda la demanda. Si por el otro lado se establece una política pública que permita generar protocolos, presencia y dispositivos especiales, los resultados serán mucho mejores, no serán coyunturales, es decir, ni siquiera estarán a contentillo o a disposición de quien estén al mando, sino como parte de un protocolo, que para mí eso sería lo realmente valioso. El poder contar en general como protocolo, con protocolos de atención en el caso de rutas escolares. Muy bien, recapitulando, sería entonces trabajar de la mano con las autoridades locales para identificar estas zonas de riesgo, ¿cierto? O focos rojos, la cultura de la denuncia para que arroje estadísticas para la toma de decisiones y por ende esto derive en, bueno, el diseño de protocolos, ¿cierto? Para el resguardo de las rutas escolares. ¿Sí entendí Sí, bien? y evitar lo coyuntural, que es Y lo que yo evitarlo siempre coyuntural. haré el énfasis. Muy bien, de acuerdo.
Invitamos a los asistentes, doctor, doctora, no sé si por ahí tengamos otras preguntas. Aquí le comparto otra, maestra Wet. Dice, ¿cuáles serían las instancias adecuadas para hacer las denuncias? Es la Fiscalía General del Estado. Aquí creo que una de las grandes ventajas que presenta la Fiscalía es que tiene una aplicación que se llama ProCoop. En esta aplicación ProCoop ustedes pueden acceder a ella y determinar en qué lugar, qué día y qué hora quieren su cita. A veces una de las ideas que hoy son erróneas es que ir al Ministerio Público es ir a perder tu día completamente sin ninguna utilidad. Yo desde la convicción de que yo misma lo he hecho, creo que lo menos que podemos hacer como ciudadanía, si ese fuera el caso, es ir a perder todo nuestro día. Si ello implica cumplir con nuestras atribuciones y obligaciones como ciudadanía. Sin embargo, no se pierde todo el día porque ya llegas con una cita específica. Y el tiempo que te ocupe el estar en fiscalía presentando tu denuncia, francamente dependerá de qué tanto o qué tan poco hables y de qué tanta información lleves. Eh, puede ver a alguien que en una denuncia la presente en media hora porque lleva todos los elementos, porque recuerda perfectamente qué fue lo que pasó, dónde fue el punto, y habrá otras personas que tarden una hora, por 2 horas, por incluso la plática misma que puedan tener o el grado incluso de afectación emocional que pudieran estar presentando y que requiere algún otro tipo de intervención. Pero la realidad es que Guanajuato es uno de los estados que más puntos de denuncia cuenta, es decir, que prácticamente tiene ministerios públicos en todos los municipios. Siempre habrá áreas y oportunidades de mejora, pero creo firmemente que hoy, y esto derivado de la experiencia, no únicamente del discurso institucional, si algo es posible en Guanajuato es denunciar con prestancia, oportunidad, y esto nos permitirá aumentar los niveles de eficacia. Entonces, siempre es con fiscalía, se puede hacer, insisto, esta cita de manera agendada, de manera previa, que nos permita pues llegar a la hora y el día y la sede en donde nosotros queramos. Si en dado caso que, por ejemplo, alguien en algún municipio quiera presentar denuncia a otra ciudad, también lo hace posible, por algún temor de que nos pasaba mucho en alguna ciudad de que no querían presentar ahí denuncia, por temor a que los estuvieran observando, etcétera. Digo, era muy improbable que esto ocurriera, pero sin embargo entendemos la preocupación y lo que se generó fue que la posibilidad de que fueran a presentar la denuncia a otro municipio. Este sigue siendo una posibilidad, por eso la opción de que cada quien elija cuál es el ministerio público al que quiere acudir. Entonces, este tema de la cultura de la denuncia, además de que forma parte del marco de cultura de la legalidad, creo que es la que nos permitirá exigirle resultados a la autoridad basados en el cumplimiento de una obligación ciudadana que es presentar la denuncia. De acuerdo, muy bien. Y hacer énfasis en lo de la aplicación, ¿cierto? Que mencionó la ProCuApp, Sí, que está disponible ProCoop. para la cita, ¿no? Que comentaba. Y aquí agrego dos comerciales. También está la aplicación de emergencias GTO. En el caso de la aplicación de emergencias GTO, una de las virtudes o de las ventajas que tiene es que tiene un apartado en la parte central, en la parte de abajo, con un asterisco de gato, que te permite consultar si el número del que te están marcando cuenta con reportes previos de extorsión. Si estás recibiendo esa llamada y estás viendo el número que no conoces, lo puedes consultar para saber si es un número que tiene un historial que anteriormente ha sido utilizado para buscar dinero de la gente a través de fraude o extorsión. Y eso lo hace mucho más útil porque entonces tienes la certeza de dónde viene esa información. Y si no aparece y se trata de efectivamente una llamada de extorsión, también tienes la posibilidad de denunciarlo de manera directa. Y a ello, otro de los comerciales que quisiera yo realizar aquí es que estamos analizando de manera constante cuáles son los modus operandi, cuáles son los nuevos delitos, cuáles son las nuevas propuestas en materia de prevención. Y toda esta información la estamos conteniendo en un solo sitio de internet que se llama Efecto Prevención, del cual ustedes pueden bajar toda la información que necesiten y requieran. Y también tenemos tanto en Facebook como en Twitter, como en Instagram, las cuentas de Efecto Prevención, que es algo muy sencillo y que hay una gran cantidad de videos, gráficos
ahora sí que la cantidad de información es enorme y son muchos temas de prevención, pero sobre todo de reflexión. El efecto prevención sabemos que tiene que ver con anticiparnos a la comisión de un delito en base a la decisión ciudadana. La autoridad actúa a partir de que ya se consumó el delito, pero la realidad es que el efecto prevención únicamente reside en las personas, la posibilidad que tienen de tomar decisiones, entre contestar una llamada de un número desconocido o no contestarla, entre realizar un depósito o no realizarlo, entre dejar una ventana abierta, un carro descuidado, etcétera. Y lo que queremos justamente es anticiparnos a todas estas conductas delictivas. De acuerdo, secretaria, muy bien. Le comparto una pregunta más de nuestros invitados. ¿Qué acciones se están implementando para evitar o combatir la violencia digital? Pues creo que una de las principales, podríamos hablar de que para el tema de violencia digital hay dos opciones, o tres: concientizar y prevenir o sancionar. Si nosotros tenemos que decidir como sociedad cómo atender la violencia digital, y podría ser un tema de sanción, y creo que no alcanzarían los ministerios públicos ni la autoridad alcanzaría para sancionar, incluyendo lo que acabamos de ver como suplantación de identidad, etcétera, etcétera. Entonces, creo que todo esto tiene que ir con un carácter preventivo y sobre todo reflexivo. Creo que algunos y algunas de las que estábamos en esta reunión ni siquiera teníamos idea de que el hecho de ponernos a echarle el ojo al perfil de alguien más utilizando una identidad falsa, hasta por puro chisme, podía ser considerado como violencia digital. Entonces, creo que estamos en la etapa de difundir la información para poder generar una gran reflexión y no estar con medidas punitivas, porque francamente es un reto difícil que lo punitivo prevalezca a lo preventivo. Lo que realmente necesitamos es que una mayor cantidad de población de todas las edades conozca primero qué es la violencia digital, si está incurriendo o no en ella, y pues que evidentemente lo evite. Muy bien, perfecto, anotadas esas recomendaciones. Una siguiente pregunta que nos hacen es, ¿qué se puede hacer cuando el ejército o alguna otra autoridad detiene a alumnos o personas fuera del plantel con posesión de marihuana? ¿Dónde se solicita acta del hecho? ¿A qué se debe que suelten a los menores inmediatamente? Miren, me hacen una de las preguntas más difíciles y se los digo sinceramente. Hoy los efectos de la militarización son muy graves y lo digo convencida y siendo víctima también en parte de ello. Y se vuelven respuestas muy complicadas. Y aquí, evidentemente no en posesión de marihuana, pero a mí también me tocan los retenes y les quiero platicar lo que en mi caso ocurre en muchas de las ocasiones. Yo viajo en un vehículo grande, una Suburban, blindada evidentemente, y no por mi preocupación personal, sino por un tema de responsabilidad. Tengo un chofer y un escolta, francamente no son muy guapos, entonces creo que siempre son blanco de que Guardia Nacional nos detenga. Entonces, ellos solicitan la tarjeta de circulación que viene a nombre del gobierno del estado, solicitan la identidad o las credenciales de quien viene manejando el vehículo, se le entrega, se solicita la identidad de la otra persona, que es el escolta, que es un policía con funciones de guarda, digamos, y se identifica. Y a pesar de ello nos hacen descender, incluyéndome, del vehículo, lo cual es violatorio a todo derecho humano. ¿Por qué? Porque no hay el argumento o la razón para creer que hay un acto de sospecha, toda vez que hemos accedido de manera completa y entera a la sociedad, a la autoridad para la revisión del vehículo. Yo francamente procuro, hasta a excepción de las veces que no lo soy, ser muy paciente. Pero sí, cuando terminan de hacer, porque además les abro hasta mi bolsa de mano por lo que quieran revisar. Son medidas violatorias a derechos humanos. Porque ninguna autoridad tiene el derecho de hacer un acto de molestia más allá
del que está obligado en el tema de la prevención del delito, porque no tienen ni una orden de cateo, no tienen ningún mandamiento ministerial para poder realizar una inspección que va más allá. Y lo hago yo en mi caso, ya después me dicen que por qué no me identifico como autoridad, porque yo tengo que recibir el mismo trato que recibirían sus estudiantes o ustedes mismos para conocer cuáles son sus fallas y defectos. Quedan muy molestos cuando yo no me identifico como autoridad, con el tema bien claro de mi parte de que nunca lo voy a hacer porque soy una ciudadana como cualquiera. En este caso de los jóvenes que además son identificados con probable marihuana, la realidad es que en el caso de una policía, lo normal sería, te encontré con marihuana, te detengo y te remito. Y entra al padrón de nacional de detenciones y no tendría que haber ningún problema. Sin embargo, y lo digo de manera muy respetuosa, pero ante una pregunta que me parece una genuina preocupación, hoy sí enfrentamos casos de corrupción y extorsión por parte de estas instituciones, en donde para que el joven no sea remitido, pues lo que les solicitan es un pago, es posible que no lo pongan a disposición, no lo van a poner a disposición y les explico por qué, porque no quieren hacer informes policiales homologados, no quieren firmar puestos a disposición. Entonces, por eso los están liberando de manera inmediata, pero lo más probable es que haya sido después de un pago. ¿Cuál es la respuesta? Francamente, me parece muy complicado. Para mí la respuesta es bien simple, eliminar la militarización. Para mí esa es la respuesta, ¿no? Sin embargo, pues no es una respuesta en el corto, mediano plazo, espero que lo sea en muy poco tiempo, pero creo que sí tenemos que generar esta cultura de la información entre las y los jóvenes. Primero, pues que eviten, porque hoy más que nunca, y tenemos el caso, y me pesa y me duele siempre mucho retomarlo, el caso de la Universidad de Guanajuato, el caso del estudiante, porque es un caso con total despropósito, completamente incomprensible para nosotros quienes tenemos una carrera policial, que haya ocurrido. Y forma parte de la mala capacitación de las Fuerzas Armadas en el contacto con la ciudadanía. Y lo menos que quisiéramos es que este caso se replicara en ninguna medida, evidentemente, ni siquiera en un tema de lesiones. Entonces, creo que hoy las y los jóvenes tienen un reto complicado porque se les criminaliza con tan solo verlos, ¿no? Creo que lo que se puede hacer de alguna forma es que ustedes como instituciones puedan establecer contacto institucional con Guardia Nacional, lo cual también les va a llevar mucho tiempo, lo voy a decir de manera clara. Tenemos instituciones que no pueden hacer contacto con Guardia Nacional porque se trata de una serie de oficios que pudieran tardar meses para tener respuestas. Pero lo que yo sí sugiero es dar un primer paso y lo que yo siempre digo es empapelar, que ustedes giren un oficio para establecer contacto con Guardia Nacional en el ánimo de poder fortalecer los mecanismos y protocolos de apoyo a la población estudiantil, etcétera, y francamente esperar que se los contesten, pero dejando este precedente. ¿De qué? De interés, de preocupación, sobre todo también poder documentar conductas irregulares, porque solamente cuando se presentan estas conductas irregulares con, digamos, algún tipo de prueba o de testimonial incluso, pues es lo que nos permite, ¿no? A lo mejor una carta que diga, hemos detectado situaciones irregulares en tal, 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 por lo cual solicitamos una reunión. No van a tener la reunión o difícilmente la van a tener, lo digo con toda franqueza, pero es dejar las cosas en la cancha de la otra institución y ustedes ya dejar un precedente de que se están cometiendo abusos. Y sobre todo si el abuso ya quiere un carácter penal, por ejemplo, un tema de robo o extorsión, pues francamente presentar una denuncia con el acompañamiento de las instituciones. Porque eso es lo que se tendría que dar. Creo que por ejemplo, en el caso del muchacho que desafortunadamente perdió la vida en Irapuato, en la Universidad de Guanajuato, creo que una de las cosas más oportunas, una de las mejores decisiones que tomó la Universidad de Guanajuato fue darle acompañamiento a la familia. Porque finalmente como familia es muy complicado que te puedas enfrentar a todo un sistema y solamente la fuerza de tu universidad, la fuerza de tu institución, es la que te permitirá poder tomar ese elemento necesario para poder proteger la integridad de la propia familia, pero también de obtener un resultado positivo al final. De acuerdo, secretaria. Gracias por esas aportaciones. Otra pregunta más que tiene que ver ahora con menores de edad
específicamente en educación básica. Preguntan que cada vez más es frecuente en ese sector de la educación básica, el acceso a celulares y obviamente a WhatsApp. ¿Qué recomendaciones se daría a los padres de familia que quizá no están visualizando el gran riesgo que representa el acceso de sus hijos a ese canal de comunicación? Y en esa misma pregunta, ¿cómo se sanciona la violencia digital a menores de edad? Así como les platicaba yo hace un ratito que hay gente que cierra con 10 candados su casa, pero que deja su teléfono celular sin código de acceso, lo mismo ocurre en el caso de niños y niñas y adolescentes. Pueden cerrar la puerta, no dejarlos salir con tal de que no les pase algo, pero si les dejan un celular con internet, prácticamente lo que le están dejando abierta es la puerta a los delincuentes, totalmente, y delincuentes de todo tipo, hemos tenido casos, por citar algunos ejemplos, en donde empiezan con un mensaje de Facebook, que en teoría no lo podrían tener a menos de que tengan más de 13 años, o en un tema de videojuegos, en donde hay contacto con otros jugadores, otros usuarios, inicia con una relación de confianza, que es lo denominado grooming, generan esta relación, un vínculo de decirle yo te comprendo, yo sé exactamente lo que estás sintiendo, etcétera. Y hemos tenido diferentes desenlaces, desde el joven, el niña adolescente, que empieza a enviar fotos íntimas y que después termina chantajeado ahora sí, por alguien que se está dedicando a la pornografía infantil, es decir, puede empezar desde una cosa pequeña hasta terminar chantajeando o extorsionando al propio niño, niña y adolescente con fotos cada vez más subidas de tono, por decirlo de algún modo. O por otro lado, haciéndolo salirse de su casa para tomar un camión, para llegar a algún punto, lo cual lo hace susceptible a trata de personas. Y el papá o la mamá, pues francamente, pensando que están resguardando bien a sus hijos porque la puerta está cerrada con llave. Y el tema de la confianza, lo que hemos detectado también es que hay casos en particular que ante una falta de una relación de confianza con los padres, se dan ese tema de fotografías y los niños no saben cómo pararlo. ¿Por qué? Porque no hay a quien decirle, ni en la escuela, porque a lo mejor no hay la confianza, a veces ocurre afortunadamente con algunos maestros, pero tampoco en su casa, porque les da pena o tienen temor de que sus papás los vayan a regañar. En el tema de cómo se castigan, un poco lo que platicaba hace ratito, que prácticamente son los mismos delitos que ocurren en el ámbito presencial, como en este caso extorsión, fraude, el tema de abuso infantil, pero solamente la diferencia es el ámbito en donde ocurre. Entonces, se castiga de igual forma la violencia digital. Entonces, solamente lo que se hace la especificación es en el ámbito que está ocurriendo. Creo que el tema de celulares en menores es un gran reto, por no decir una pesadilla, porque justamente a través de estos celulares es como están entrando los delitos que difícilmente dejaríamos entrar a nuestra casa de un modo presencial. Me queda claro que para la comunidad educativa es un gran reto, porque además es una gran fuente de agresión también, ya sea toma de fotografías, tema de envío de bullying a través de grupos de WhatsApp, etcétera. ¿Y qué son los costos de la hipercomunicación? Tiene sus ventajas, pero también sus desventajas, y creo que socialmente tendremos que ir avanzando en la reflexión de este tipo de temas, y sobre todo, de primer inicio, concientizar que la violencia digital, insistiré yo, ya es un delito, no es algo de risa, no es algo de dicho, y que las y los jóvenes, así como niños y niñas, pues conozcan que podrían estar siendo violentadores ya con un grado de responsabilidad penal. De acuerdo, que es un poco lo que decía usted, esta cultura de la difusión, ¿no? También a ese nivel. Muy bien. Así es. Una pregunta más, sería la penúltima, que es la que nos hacen llegar, es que si existe un mapa de riesgos en los entornos de las IES. Los hay para todas las ciudades y evidentemente incluyendo las instituciones educativas, es decir, se mapea gracias a la denuncia en algunos municipios, no en todos, hay que decirlo tal cual también, porque por un lado tenemos las denuncias y por otro lado tenemos las llamadas al 911, que no siempre van a coincidir. Habrá quien llame al 911 y no presente denuncia, habrá quien presente una denuncia y nunca llame al 911 por el tiempo que haya transcurrido.
En algunos municipios, todas las llamadas al 911 son georreferenciadas, lo que permite tener un mapa de riesgo, particularmente en los municipios más grandes. Habrá municipios, y lo digo con todo respeto a esos municipios, que prácticamente el tema de la seguridad lo están administrando sin procesos realmente profesionales o cuidadosos que permitan la predicción de problemas. El tema de la predicción de problemáticas en materia de seguridad es fundamental y básico, porque el conocer tus áreas de oportunidad y la zona de mayor incidencia te permite, que era lo que platicábamos hace un rato, generar una política pública, planes sistemáticos operativos, generar protocolos especiales para ciertas situaciones que estés observando y no de manera coyuntural, sino de una manera permanente. Entonces, en algunos municipios sí se realiza, no en todos, a nivel estatal sí se realiza, pero evidentemente quien tiene el primer nivel de atención pues es la autoridad municipal. De acuerdo. Y para concluir con las preguntas y con este espacio de diálogo, nos dicen, y un poco usted ya contestaba o se anticipó a esta pregunta, pero abrimos el espacio. Dice, ¿de qué manera las instituciones de educación superior podemos apoyar, sumar a la autoridad? Usted mencionaba ya establecer contacto, ¿no? Sugirió con la Guardia Nacional a través de estos oficios para poder fortalecer mecanismos de apoyo, ¿no? Como una recomendación quizá a largo plazo, pero ¿cuál otra recomendación les haría? Francamente, que nos ayuden con el tema de efecto prevención. La cantidad de información que nosotros estamos difundiendo a diario es importantísima y creemos que es parte fundamental para la toma de decisiones de las personas. Y les cito un ejemplo, ¿no? ¿Quiénes de ustedes tienen activado su código de verificación de dos pasos en el WhatsApp? Algunos no lo tienen. Y ahora les preguntaría, ¿quiénes de ustedes ya cancelaron su buzón de voz? Si no lo ha cancelado, la realidad es que qué bonito está su código de verificación, pero no sirve para nada. El tema de cancelar el buzón de voz es fundamental y necesario para que en caso de que se pide ese código de verificación de ustedes vía llamada telefónica, no caiga en un buzón de voz sin contraseña al cual se puede acceder prácticamente desde cualquier aparato. Yo creo que la gran mayoría por generación, creo que todos, ya viendo las fotografías, creo que todos lo recordaremos, había algo en Telcel que se llamaba el buzón Sígueme, que podías acceder a tu buzón desde cualquier otro número telefónico. Lo mismo se puede hacer a los buzones de voz de su teléfono celular si ustedes no tienen una contraseña. Entonces, el delincuente puede pedir su código de verificación vía llamada, pedirlo a las 3 de la mañana, que es un horario en el que ustedes, algunos no van a contestar, caen en el buzón de voz, acceden a su buzón de voz, toman el código de verificación y les roban la cuenta de WhatsApp. Este tipo de temas es uno de los muchos y tantos que abordamos en el caso de efecto prevención y que a diario estamos ampliando. Hablamos del tema de robo de identidad, robo a casa habitación, robo de vehículo, cuáles son las modalidades, cómo presentar una denuncia, cómo fortalecerte en el caso de violencia digital, cuáles son los derechos de las víctimas, cuáles son las nuevas modus de los delitos digitales, cómo proteger tu cuenta de WhatsApp, hablar de las nuevas modalidades de secuestro virtual, etcétera. Entonces, para nosotros, de verdad, el tema de efecto prevención, que además tiene materiales audiovisuales, como un póster que se puede imprimir, tenemos videos. Yo les invitaría a que sus propias universidades pudieran ayudarnos con un like, tanto en Facebook como en Twitter, y que en la medida que ustedes lo consideren pertinente, poder ir compartiendo estos contenidos en el caso de la comunidad estudiantil. Ahí, como ustedes pueden ver, niños, niñas y adolescentes, prevención del suicidio, extorsión, salud, trata de personas, ciberseguridad, incluso adultos mayores, el tema de, salud, de prevención en los ambientes escolares, etcétera. Y aquí creo que algo novedoso es que todas las instituciones de gobierno del Estado están incluidas en esta página de efecto prevención. Muchas veces lo que hacemos es que seguridad pública pues difunde los temas de prevención de ellos, pero no difunde los temas de prevención de salud. La realidad es que aquí se difunde todo aquello que pudiera tener un efecto preventivo. Y con materiales, insisto, que ustedes pueden descargar, los tenemos en YouTube, los tenemos en Facebook, los tenemos en Twitter,
para que ustedes los puedan retomar y difundirlos, lo cual a todos nos ayudará a poder generar una nueva y mejor cultura de la ciberseguridad.